Hola, vamos a continuar nuestra conversación acerca de interpolación y mínimos cuadrados en Octave y MATLAB. Mi nombre es Juan Pablo Reques y vamos a iniciar ahora. Seguimos hablando del sistema cloroformo y acetona. En particular, vamos a ver que el sistema cloroformo y acetona del que hemos estado hablando, bueno, tenemos sus temperaturas, la composición en la fase líquida y la composición en la fase de vapor, que corresponden a la acetona. La composición en la fase líquida y la fase de vapor son de la acetona. Entonces, bueno, con esta información podemos hacer las graficaciones que hicimos en el video anterior. Vemos que tenemos unas temperaturas, la composición en la fase líquida, la composición en la fase de vapor, en este caso me estoy refiriendo a la acetona, son fracciones molares, y lo que queremos hacer es obtener primero, antes de comenzar a hacer las regresiones de polinómicas, queremos obtener un modelo lineal para representar la relación entre la composición del vapor y del líquido. ¿Por qué queremos hacer un modelo lineal? Bueno, porque nosotros sabemos que existe una relación lineal entre bueno, no existe una relación lineal, pero que el comportamiento y aquí está la gráfica, el comportamiento de la fracción en el vapor es bastante cercano a una recta. Hay una recta de 45 grados que se parece bastante al comportamiento de las fracciones. Entonces, bueno, eso indica que existe una recta que puede aproximar estos valores. La recta es una mala aproximación de la curva de equilibrio. No tiene un valor predictivo alto y no deberíamos utilizarlo, pero lo vamos a hacer como un ejercicio. Para hacer la representación con forma de recta, vamos a indicar lo siguiente. Para determinar cómo se hace el ajuste, yo voy a determinar que hay una variable que se llama y, que contiene a los valores de la ordenada o de la variable dependiente. En este caso en particular, pero no siempre, la variable dependiente es una variable que también se llama y, que es la composición en la fase de vapor, pero podría ser de cualquier nombre. Y voy a escribir una matriz que se llama phi, y esta matriz phi va a contener a unos y cada una de las variables independientes del problema. Esto es para hacer una regresión lineal. Para este problema en particular, la única variable independiente es la composición en la fase líquida. También lo puedo ver al revés, puedo ver que la x es la variable dependiente y la y es la variable eh, independiente. Como sea que lo vea, nada más voy a tener una sola columna, porque aquí tendría valores de 1 que forman parte del modelo y siempre deben incorporarse si queremos tener término independiente, y luego cuántas variables van a formar parte del problema. Tenemos entonces la primera variable independiente, la segunda y así. Hay p variables, entonces como hay p variables, aquí habrá p más 1 columnas. Y hay n filas donde n es el número de datos disponibles. Bueno, aquí vemos cuántos datos hay disponibles. Hay 12 datos disponibles, por lo tanto esto tendrá n filas y va a tener dos columnas, la de unos y la de los datos, en este caso de la composición de la fase líquida. Si yo construyo esta matriz phi, y conociendo este vector y, que y es en este caso son los valores de vapor, o sea, el vapor simplemente es esta y. Y si construyo esta matriz phi, que será una matriz que tiene unos y luego tiene todos estos valores, entonces yo puedo calcular los coeficientes de la regresión lineal. La regresión lineal será una recta de forma mx más b, y igual a mx más b. Yo puedo calcular los coeficientes utilizando esta ecuación. Esta es la ecuación de mínimos cuadrados en forma, en la forma, eh, en la forma matricial. Entonces podemos utilizar esta ecuación para calcular los coeficientes. Entonces,
Eso lo tengo implementado aquí en Octave. Lo voy a mostrar en Octave cuál es el programa. Aquí tengo lo mismo que hice en el caso anterior en MATLAB. Tengo para limpiar el workspace, eliminar todas las variables, luego cerrar todas las gráficas que tenga y luego limpiar la pantalla del command window en este caso. Luego tengo la instrucción para crear la matriz donde se contienen todos los valores del sistema en equilibrio y luego lo separo entre temperatura, composición y de la X, la composición de la fase líquida y la composición del vapor. Por supuesto que el problema que yo estoy haciendo es una versión resumida de lo que ustedes tendrían que hacer en la práctica que se está evaluando en este curso. Una de las cosas que ustedes tienen que hacer es calcular los polinomios para la temperatura en función de X. Aquí no lo estamos haciendo. Entonces, lo primero que necesitamos es tener, y esto es la primera parte que estoy haciendo aquí, es construir este vector de unos. ¿Cuántos unos hay aquí? Bueno, habrá tantos unos como datos hay en la variable X, que son los mismos datos que hay en la variable Y. Entonces, esta instrucción once crea una matriz que tenga solamente unos y size determina el tamaño, en este caso del vector y, entonces yo estoy diciendo crea una matriz de unos del tamaño del vector y. Eso es lo que estoy haciendo aquí. Luego construyo, podría hacerlo con el vector x, es indiferente porque x y y tienen el mismo número de datos. Luego construyo phi tendrá este vector de unos y tendrá a x. Y de una vez puedo calcular quién es los coeficientes. Los coeficientes se llaman teta y bueno, será phi traspuesta por phi inversa multiplicado por phi traspuesta por y. Entonces nosotros en vez de invertir es como tener esto invertido, es como tenerlo dividiendo, pero está dividiendo por la izquierda. Voy a utilizar este signo que es la inversión, la división por la izquierda. Más detalles en el documento de la semana. Para no hacer la inversión, porque hacer la inversión es costoso matemáticamente, dependiendo del número de datos. Aquí hay 12 datos, así que tal vez no es tan difícil. Pero si tuviéramos 200 o 8000 datos, ya esto sería un problema de intentar hacer la inversión de una matriz. Entonces, esta división por la izquierda nos garantiza que en este caso Octave va a trabajar de forma mucho más holgada, no va a tener los mismos requisitos de memoria y computacionales para el cálculo de la inversa y no va a necesitar calcular la inversa. Una vez que nosotros calculamos los coeficientes teta, podemos calcular cuánto vale la aproximación. La aproximación es el valor de phi multiplicado por los coeficientes. Entonces, la aproximación de los valores de y, que no son los valores y originales, los valores y originales están en la tabla, pero los valores aproximados van a ser los valores de phi multiplicado por teta, que es lo que está aquí escrito. Y luego podemos calcular los índices que son necesarios para medir qué tan bueno es el ajuste. Aquí se ven, tal vez es muy pequeño, pero también están disponibles en el documento cuáles son los coeficientes que uno puede utilizar. Aquí estoy hablando del coeficiente r cuadrado, que es el coeficiente de determinación cuadrático, y r sub f, que es el coeficiente de determinación raíz cuadrática media. La mayoría de los autores en estadística utilizan r cuadrado. Pero bueno, para algunos modelos no es muy útil el uso de r cuadrado porque no representa algunas partes del comportamiento, como está indicado en el documento y en las fuentes que se comentan. Entonces, pero en cualquier caso, el valor de r cuadrado será y menos el y estimado, que es el que se consigue del modelo, traspuesto por y menos el y estimado, sobre y menos el y promedio. Entonces necesitamos el promedio se calcula como el min, que es la función promedio de y, eso nos da el promedio, y luego podemos buscar r cuadrado o rf, dependiendo de cuál necesitemos. R cuadrado y rf no dependen del método. Es decir, que si yo hubiera calculado estos y, los y aproximados, utilizando cualquier otro método, también podría utilizar el mismo r cuadrado y el mismo rf. Y el que se ajuste o el que llegue más cerca de 1 es el que gana. Entonces, esto es la primera parte que estamos haciendo. Una vez que yo consigo los valores de la interpolación, que termino de hacer la interpolación, yo puedo graficar
¿cuáles son los resultados? Yo voy a graficar X, que son los datos originales, y Y, que son los datos originales, contra X y la aproximación. Y esto me va a dar una curva que voy a graficar donde están los datos de equilibrio y la función lineal. Entonces, estoy corriendo el programa. Esto me debería dar los valores de X, esto es el script. Y esto es lo que voy a hacer. Bueno, de esta forma Octave da los resultados. Aquí comienzan a mostrarse en el workspace, comienzan a mostrarse todos los valores que se van obteniendo del cálculo y luego aparecen las gráficas. Entonces la primera gráfica que nosotros obtenemos es esta, que corresponde. Vean que tenemos los datos de equilibrio que están dados por la línea azul y tenemos una función lineal que Octave está aproximando utilizando el método de mínimos cuadrados. Vean que no es una recta de 45 grados, que pasa por la mayor cantidad de puntos posibles y está representado por una recta. Vamos a ir al Command Window antes de mostrar cómo hacer la regresión polinómica. Entonces en el Command Window nosotros tenemos los valores de θ y θ corresponde al coeficiente que multiplica al número 1 y luego el coeficiente que multiplica a x1. Entonces hay que tener cuidado del orden como se presentan estos valores. Primero es el coeficiente que multiplica el número 1 y luego el coeficiente que multiplica a la x. Yo puedo en cualquier momento, si yo necesito hacer un cálculo de cómo va a ser el valor aproximado, yo puedo utilizar directamente los valores de θ. Yo, por ejemplo, si quiero calcular cuánto va a ser la composición de una mezcla que tenga un valor de x, vamos a decir x de prueba, vamos a decir que x de prueba es 0.22. Entonces yo puedo calcular cuánto va a valer y de prueba utilizando lo que acabo de escribir y digo que es el primer número, que es, lo puedo también sacar del vector, pero lo que quiero es mostrar cómo se utilizaría. Sería menos 0.048147 menos 0.048147. Insisto, yo puedo escribir aquí z YP igual a z y puedo escribir aquí 1 porque esto tiene varios elementos más y luego escribir xp por z2 y entonces él me dirá que YP vale 0.2063. ¿Tiene eso sentido? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es luego ir a la tabla. Tenemos que el valor que estamos probando es 0.22 y esto, según lo que dice aquí, debería dar un valor cercano a 0.20 para los datos originales, ¿no? Ese es el valor que estamos construyendo utilizando directamente los valores que hemos conseguido de z. Bueno, otra cosa que es importante mencionar, nosotros calculamos todos estos valores, todos estos coeficientes estadísticos, buscamos R cuadrado y RF. ¿Cuáles son esos valores? Tenemos estas fórmulas, esas fórmulas están inclusive en el documento. ¿Cuáles son los valores? Para la primera parte, el Y promedio vale 0.48, R cuadrado vale 0.9921 y RF vale 0.9112. R cuadrado suele dar números cercanos a 1 dependiendo de la cantidad de datos que uno tenga y de la regresión, y por eso es que uno debería utilizar otro índice como RF, porque este suele indicar que cuando los datos son relativamente diferentes gráficamente, que uno no debería tomar esa aproximación. Igual, la idea no es detenernos mucho en cuál coeficiente vamos a utilizar. Este es el valor de RF y R cuadrado para esta aproximación. Volvemos a nuestro editor. Lo siguiente que vamos a hacer es obtener modelos polinómicos. Para obtener modelos polinómicos, para obtener lo anterior, que fue el modelo lineal, yo lo que hice fue la graficación para los datos aproximados. O sea, los datos que conseguí de Y sombrerito. Y sombrero significa los valores que se obtienen para los mismos valores de X. Cuando yo los meto en esta ecuación, esto es lo que me da los valores aproximados de Y. Y los necesito para calcular la calidad de la aproximación.
Ahora vamos a obtener modelos polinómicos. Para obtener modelos polinómicos utilizamos la función polyfit. Damos primero la cantidad que es la variable independiente, luego la variable dependiente y luego damos el grado de la aproximación. En este caso voy a obtener un modelo, como dice aquí, obtener regresiones polinómicas de grado 2, 3 y 5 para los datos que tenemos y luego vamos a graficar esas aproximaciones. Ustedes van a tener que hacer más polinomios y para más casos, porque también tienen que hacer el de la temperatura. Entonces, bueno, tenemos P2, P3 y P5 y hay que graficar los modelos polinómicos para los distintos valores de X. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Obtengo el modelo del polinomio de grado 2, obtengo el modelo de polinomio de grado 3 y obtengo el modelo de polinomio de grado 5. Vamos a observarlos en MATLAB, en Octave. No los estoy mostrando. No los estoy mostrando porque la instrucción tiene un punto y coma al final. Vamos a quitarlo. Y vamos a correr esto nuevamente. Vamos a correr este programita. Ahora él me debería mostrar en el command window, me debería mostrar cuál es el polinomio de grado 2, el polinomio de grado 3 y el polinomio de grado 5. No era necesario que yo hiciera esto. Yo pude haber en el command window escrito P2 o haberle dado doble clic a alguna de las variables y haber mostrado los valores de los elementos que hay adentro. Pero decidí hacerlo de esta forma. Correcto, entonces aquí está P2, P3 y P5, pero ahora debería mostrarse en el command window cuando esto termine de correr. Vamos a ver, fíjense. P2 es un polinomio de grado 2, por lo tanto tiene 3 coeficientes. Los coeficientes se ordenan de mayor grado a menor grado. Este es el coeficiente de grado 2, este es el coeficiente de grado 1 y este es el coeficiente de grado 0. Entonces se escribía menos 0.251856 por x al cuadrado más 1.406124 por x menos 0.09370. ¿Ok? P3 también es un polinomio de grado 3, recuerden, de mayor grado hasta menor grado, y P5 lo mismo, de mayor grado hasta menor grado. Volvamos al código, al script. Vamos a notar que ahora yo quiero, para los valores de X, quiero calcular Y para P2, Y para P3 y Y para P5. Para hacerlo, bueno, utilizamos la función polyval. Polyval evalúa un polinomio en un número, o en este caso, en un rango de números. Como tenemos un conjunto de valores para X, él va a calcular Y en ese conjunto de rango. Una vez que yo consigo YP2, como ya tengo el valor de YP2, voy a utilizar YP2 para calcular R cuadrado. No tiene por qué ser R cuadrado, como he insistido tanto hoy, puede ser RF, pero lo voy a hacer con R cuadrado como para explicar aquí. Entonces tomé la fórmula exacto de R cuadrado, la fórmula requiere Y menos Y aproximado, que es Y hat, y Y aproximado es YP del polinomio 2, YP2. Y el promedio no afecta el valor de YP. Lo mismo hago para R cuadrado para P3 y R cuadrado para P5. Entonces calculo YP3, YP5 y calculo sus R cuadrados para cada uno. Luego le digo a Octave que grafique esos polinomios. Aquí tengo la gráfica para un polinomio de grado 5. Aquí tengo la gráfica para el polinomio de grado 3. Y aquí tengo la gráfica para el polinomio de grado 2. Es notable que el polinomio de grado 2, la línea original es la línea azul, son los datos. El polinomio de grado 2, que es la línea roja, bueno, pasa ahí cercano a los valores, pero parece una recta, por cierto. Los polinomios pueden parecer rectas, dependiendo de cuáles sean los coeficientes. Pero no logra pasar por muchos puntos y no se asemeja mucho al polinomio de grado, a los datos originales. El polinomio de grado 3, vamos a ver que es mucho más parecido la forma de la línea con los puntos que estamos graficando. Sí, la diferencia entre los datos originales y el polinomio. Como tenemos 12 datos, el mayor grado que se puede determinar con estos datos es un polinomio de grado 11. No deberíamos utilizar jamás un polinomio de un grado tan alto.
debemos utilizar polinomios de grado, el polinomio de mayor grado, perdón, de menor grado que produzca la mayor representación de los datos. Entonces, en el command window tenemos, ya habíamos hablado de cuáles eran las expresiones para esos polinomios, pero también tenemos los valores de YP aproximados. YP2, que es lo que da el polinomio 2, es 0.01950 y así tenemos los valores de cada uno de las aproximaciones. Aquí me dice que R cuadrado da 0.9949, aquí me dice que R cuadrado para P3 es 0.9998 y que R cuadrado para P5 es 1. En realidad no es 1, es un número inferior a 1, pero Octave, como está aproximando, está mostrando el valor como 5, perdón, como 1. Fíjense que le voy a restar 1 y entonces aquí me va a decir cuáles son los siguientes decimales que quedan, pues. No, porque el número no es 1. O sea, lo que quiero decir es tomé ese valor y le resté 1 y si fuera exactamente igual a 1, la diferencia daría 0. Pero significa que hay más decimales. Si yo quisiera evaluar, que era una pregunta que puede quedar en el aire, si yo quisiera, para que no quede en el aire, yo quisiera evaluar el polinomio P2, P3 y P5 en los valores que habíamos hecho en el video anterior, que yo había elegido un conjunto de valores de prueba XP, ¿cómo hago para hacerlo? Bueno, los valores de prueba que yo había elegido era XP igual, y habíamos dicho que utilizamos 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 y 0.6. Estos eran los valores de prueba que yo estaba considerando. Yo quiero calcular ahora YP para el polinomio de grado 2. Entonces, para calcularlo, digo polival, elijo el polinomio de grado 2 e introduzco los valores de prueba. Entonces, esos son los valores que me da el polinomio de grado 2. Si quiero YP para el polinomio de grado 5, no los voy a hacer para todos, entonces utilizo el polinomio de grado 5. Yo puedo graficar estos valores junto con los otros, por supuesto. Yo puedo agregar en una figura, por ejemplo, yo puedo hacer un figure, luego hacer plot, luego que hago el figure hago un plot, y voy a graficar X contra Y y luego XP contra YP2, por ejemplo. YP del polinomio 2. Yo no debería graficar esto así porque esto van a quedar datos que parecen de líneas, o sea, debería decir el formato, por lo menos negro, con línea continua, y podría mostrar, por ejemplo, los valores utilizando puntos. Pero estos valores yo no los quiero que se muestre con una línea, entonces debería especificar que los quiero, por ejemplo, rojos y que quiero que sean diamantes. Entonces le coloco la D de diamante. Y cuando yo le pida a Octave que haga la gráfica, Octave me va a mostrar la gráfica que voy a mostrar a continuación. Entonces, la gráfica es esta. Ok, entonces vean que los valores que da el polinomio para determinar la composición son, bueno, están afuera de la línea original. Vean que a mí me interesa que la línea original se vea como una línea continua con puntos, pero los valores que estoy mostrando, que para los cuales estoy utilizando el polinomio para conseguir los datos, los valores de prueba, yo no quisiera que se vieran como una línea continua porque entonces voy a confundir dos líneas. Yo no quiero tener una línea sobre los datos que estoy usando de prueba. Es importante que podamos identificar el uso de los polinomios o de la interpolación. Si nosotros tenemos la tabla todo el tiempo disponible, es mejor hacer la interpolación. Pero la interpolación tiene varios inconvenientes. Una de esas es que uno no tiene una fórmula. Si yo tengo una fórmula, yo puedo incorporar la fórmula en una ecuación diferencial, puedo incorporar la fórmula en una derivación, yo puedo suponer que es intercambiable
la relación entre la composición en la fase líquida y la fase de vapor por una ecuación, y entonces eso va a determinar o va a modificar la manera como yo voy a expresar una relación entre las cantidades. De otra forma, estoy refiriéndome a una tabla que tengo que presentar en cualquier lugar y siempre tengo que tener un algoritmo para hacer la interpretación de los datos. O sea, me sirve computacionalmente, pero no me sirve para deducción, no me sirve para otro tipo de análisis en donde yo quiera utilizar la expresión de la relación. Entonces, es muy conveniente tener relaciones que se obtienen por regresión que representen a una relación, sí, a una función, en vez de tener una tabla. Aparte que, bueno, las desventajas de las tablas, que hay que tener los datos a la mano y que si la tabla tiene mucha información, hay que mantener un cierto espacio de memoria para almacenar toda esa información. La, la regresión es una forma de compresión. Así como uno puede comprimir información creando un zip, también uno puede comprimir información creando un polinomio. Yo en vez de representar la información con esta tabla que tiene tantos valores, yo puedo representar la información. En particular estoy hablando de líquido con vapor, X y Y, que tiene 24 valores. Yo puedo representar eso a través de un polinomio, por ejemplo, que tiene 6 coeficientes. 6 coeficientes son suficientes para representar esa misma información. Ya mostramos inclusive que el valor R cuadrado daba 1 o aproximadamente 1. Entonces yo puedo decir, en vez de utilizar 24 valores, utilizo estos 6. Obviamente, para descomprimir la información hay que utilizar una ecuación, hay que evaluar un polinomio. O sea, literalmente hay que meter los valores dentro del polinomio para hacer la evaluación. Pero eso es mucho mejor en algunos casos que tener la tabla en memoria todo el tiempo cuando uno está haciendo un cálculo. Y bueno, y lo otro que comenté, que es mejor tener una ecuación en algunos casos porque uno puede sustituirla directamente en la deducción, en la fórmula, en la ley que representa a una relación en particular. Entonces, esto es todo lo que vamos a analizar acerca de interpolación y de regresión. Eh, esto debe acompañar el material que está disponible en el aula y en conjunto debe ser suficiente para poder realizar las actividades propuestas. Hasta luego.